Un traje hecho con piel humana es descubierto en un río. Cuando la policía comienza a buscar de quién puede ser, se encuentran con una joven que desapareció unas semanas atrás. Al final, luego de muchos años, el caso se terminaría resolviendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Polonia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Katarzyna Sowada nació el 1 de junio de 1976 en Cracovia, Polonia. Al ser hija única, recibió todo el cuidado y dedicación de sus padres amorosos. Katarzyna y su padre tenían un vínculo muy fuerte. Ella lo veía como su modelo a seguir y siempre estaban juntos y felices. La niña era introvertida y poco conversadora, pero cambiaba completamente cuando estaba con su padre. Se sentía confiada y segura. En enero de 1996, cuando estaba a punto de cumplir los 10 años, Katarzyna fue llevada por su padre a una excursión, como lo habían hecho muchas otras veces, ya que era algo que disfrutaban hacer juntos. Pero ese día no terminó en felicidad, sino en tragedia. El hombre resbaló y cayó. Debido a esto, sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó inmóvil, y luego de eso terminó quitándole la vida. Katarzyna quedó sumida en la más absoluta tristeza. Se culpó a sí misma durante mucho tiempo por el accidente, y finalmente cayó en una profunda depresión. Marta, su madre, quien era psicóloga de profesión con una especialización en psicología infantil, se preocupó mucho por la salud mental de su hija, por lo cual le buscó ayuda para superar este cuadro depresivo. Las dos vivían juntas en Nowa Huta, una ciudad con áreas verdes y grandes edificios construida en la era soviética. Katarzyna creció y se matriculó para estudiar psicología en la universidad tratando de seguir los pasos de su madre, pero no se sintió cómoda en esta carrera y se cambió para estudiar historia. Sin embargo, tampoco le gustó, y al final decidió inscribirse en estudios religiosos. Allí encontró lo que buscaba. A sus 23 años, Katarzyna ya era independiente, pero mantuvo su timidez, por lo cual otros estudiantes de la universidad no la conocían muy bien. Su amiga más cercana se llamaba Ana, y la había conocido en la escuela secundaria. Ana tuvo una gran influencia en Katarzyna. En una ocasión le regaló un libro de hippies, y la joven quedó fascinada con ese modelo de vida nómada y bohemia. A Katarzyna también le gustaba mucho escuchar música, y frecuentemente acudía a tiendas de discos o ferias. También visitaba mucho un club de estudiantes que tenía tienda de discos y restaurante. Aquí los asistentes podían comprar o intercambiar entre ellos CDs y cassettes. Si bien Katarzyna estaba siguiendo con su vida, durante la universidad su madre Marta se dio cuenta que ella estaba teniendo otro episodio de depresión. Si bien la habían ayudado cuando ella era una niña, la mujer pensó que su hija necesitaba de nuevo visitar al psicólogo. Cuando se lo propuso, Katarzyna aceptó inmediatamente. Ella también sabía que eso era lo mejor, y durante varios meses ella fue acompañada por su madre a sus consultas. La mujer se quedaba fuera mientras su hija estaba con el profesional, y luego de eso iban a dar una vuelta y cada una se iba a su casa. Pero el 12 de noviembre del año 1998 algo cambió. Katarzyna no se presentó a las 6 de la tarde como siempre lo hacía cuando tenía una sesión con el psicólogo. La joven era muy puntual y su madre pensó que algo andaba mal, así que fue hasta su casa para buscarla, pero no la encontró allí. En ese momento en Cracovia había muchas sectas religiosas que captaban a jóvenes de la edad de Katarzyna. Su madre temió que esto le hubiese pasado a ella, así que se dirigió a un monasterio. Este monasterio era muy popular en la época por sacar a jóvenes de estas sectas religiosas. Sabían más o menos a qué nuevos jóvenes habían captado las sectas y más o menos por dónde se movían. Nadie le pudo dar información de su hija en este lugar. Le dijeron que seguramente no era eso lo que le había pasado y que mejor fuera a la policía. La madre de Katarzyna en efecto fue a la policía, pero como sucede en muchos casos de adultos desaparecidos, los agentes le dijeron que tenían que esperar más tiempo para buscarla. Además de eso, con los antecedentes de depresión de la joven, le dijeron que comenzara a pensar en la posibilidad de que Katarzyna hubiese ido a algún lugar alejado para quitarse la vida.
Pero Marta no creía en esta hipótesis. Ella veía que su hija estaba avanzando en la terapia y la veía cada día mejor. Comenzó a buscarla por cuenta propia. Fue hasta la universidad y pegó carteles con la fotografía de su hija en muchas partes. Durante esta búsqueda, ella recibió algunas informaciones que no llevaron a nada. Como por ejemplo, una mujer le dijo que había visto a su hija subirse en un autobús. Le dio la ruta y Marta comenzó a investigar, pero al final no encontró ninguna pista sólida. Ella decidió contratar a un detective privado para que la ayudara. Durante esa época también recibió 2 llamadas de un hombre que la estaba citando en la plaza central de Cracovia para supuestamente darle información de su hija. El detective privado le dijo a Marta que no fuera a estas citas, porque podía ser una trampa. La policía seguía pensando que Katarzyna se había suicidado, pero 2 meses después de su desaparición se dieron cuenta que esta hipótesis era completamente errónea. La noche del 5 de enero de 1999, un remolcador se acercaba a su lugar de amarre en el río Vístula, en Cracovia, cuando la hélice dejó de funcionar. Estos problemas para él eran frecuentes, porque siempre había basura del agua que se atascaba en las aspas del motor de su vehículo. Acostumbrado a estos tropiezos, el capitán Mieczyslaw dejó que el remolcador flotara hasta el sitio de amarre. Lo aseguró y dijo que al día siguiente por la mañana se haría cargo. Al día siguiente, en efecto, el capitán regresó a su bote y se dispuso, junto a un marinero, a sacar el objeto de la hélice. Lo que encontraron les heló la sangre. Parecía una pieza de tela gruesa o tal vez de cuero, envuelta en una prenda de vestir. Junto a todo ese conjunto sobresalía una oreja humana con un arete. Alarmados por este hallazgo, los 2 hombres llamaron a la policía, y los detectives determinaron que este supuesto pedazo de cuero envuelto que había quedado atrapado en la hélice era la piel de un cuerpo femenino. No había cuerpo, solo hallaron la piel cortada con precisión quirúrgica. La policía comenzó rápidamente a buscar en el río para ver si había más restos de este cuerpo. Encontraron un glúteo, una pierna cortada por debajo de la rodilla y también algunas otras partes del cuerpo. Pero en sí el cuerpo no se encontró, no había una cabeza y al final tuvieron que utilizar ADN para poder identificar a la víctima. Desde que se encontró la piel ya tenían una víctima en mente, Katarzyna, la joven de 23 años que había desaparecido y cuya madre había estado buscando. Luego de realizar los exámenes, se determinó que en efecto la piel y las partes del cuerpo encontradas en el río eran de Katarzyna. Marta, si bien sintió un alivio por haber encontrado algunas partes de su hija, evidentemente también quedó devastada por lo que había sucedido. La policía comenzó a hacer un perfil de la persona que podría haberle hecho eso tan horrible a la joven. Comenzaron a pensar que era un depredador sexual, pero no uno común. Pensaron que era un hombre que quería ser mujer y cumplió su fantasía de literalmente ponerse en la piel de una mujer, quitándole a Katarzyna todo lo que tenía. Se determinó, según el patólogo forense, que la piel había sido arrancada del cuerpo de la joven cuando ella todavía estaba con vida. La policía llamó al caso de Katarzyna el caso Skóra, que significa piel. Era uno de los casos más horrendos que se había visto en el país hasta ese momento, y estaban determinados a encontrar al culpable. Durante su investigación, la policía se dio cuenta que Katarzyna había estado faltando a clases durante 3 semanas antes de su desaparición. Su madre nunca se había dado cuenta porque Katarzyna seguía su rutina habitual, así que nunca tuvo motivos para sospechar. Ella le decía que salía de la casa a la misma hora y que regresaba a la hora habitual cuando las clases terminaban. También se toparon con algunas dificultades para reconstruir los últimos días de la vida de la joven, ya que ella solo tenía 2 amigas, Ana, de quien ya hablamos, y otra joven llamada Ula. Ambas afirmaron que conocían muy poco de los verdaderos pensamientos de Katarzyna porque ella era muy hermética. Con los compañeros de universidad tampoco tuvieron suerte. Dijeron que Katarzyna, si bien asistía a clases, se sentaba en el aula en la parte de atrás, sin interactuar con ninguno de los otros estudiantes. Es más, cuando ella comenzó a faltar, nadie se dio cuenta porque era muy reservada. Se supo que Katarzyna había hecho algunos cambios en su apariencia antes de su asesinato. Empezó un plan para bajar de peso y se tiñó el cabello de color negro a rubio. Los investigadores comenzaron a sospechar entonces que había conocido a alguien
se había enamorado y por eso se quería ver mejor. También evidentemente sospecharon que tal vez esta persona era la culpable de su muerte. Y al rastrear los movimientos de Katarzyna durante esas 3 semanas que no fue a clases, tampoco encontraron nada extraño. Ella había sido vista en los mismos sitios que frecuentaba, la tienda de discos y el club de estudiantes. Allí ella hablaba mucho con un chico llamado Jakub. Según dijeron algunas personas, parecía que Katarzyna estaba interesada de manera romántica en Jakub, pero él tenía novia, por lo cual se rumoreaba que no quería nada con ella. Aún así, eran buenos amigos, intercambiaban discos y también leían los mismos libros. La policía investigó a Jakub y dijo que si bien él y Katarzyna hablaban mucho, lo hacían de los libros y la música que estaban interesados en ese momento, no de sus vidas privadas, así que él realmente no sabía mucho de ella. Jakub tenía coartada sólida para los días de la desaparición de la joven, así que la policía lo dejó de lado en la investigación. Comenzaron a investigar a otro chico del club. Este chico había sido denunciado por varias jovencitas por acoso sexual. Dijeron que era un hombre que las perseguía, que había intentado tocarlas en varias ocasiones, así que pensaron que tal vez era él el culpable de la muerte de Katarzyna. Pero también tenía coartadas sólidas, lo interrogaron en varias ocasiones y no pudieron enlazarlo al terrible hecho, por lo cual la policía durante mucho tiempo estuvo sin ni una sola pista. Los investigadores temían que el asesino volviera a atacar y pidieron a sus mejores perfiladores criminales que presentaran al mundo un perfil del perpetrador. Coincidieron en describirlo como un hombre de unos 20 o 30 años, con un trastorno mental grave, un psicópata sádico con personalidad narcisista y una inteligencia superior a la media, a quien le gustaba ir de caza o de pesca. Por la precisión de los cortes de la piel pensaron que podía ser cirujano, carnicero, veterinario o incluso sastre. También dijeron que había acechado a Katarzyna antes de elegirla. Basados en la premisa de que él quería ponerse su piel, consideraron que el hombre tenía que tener una constitución física similar a ella, una estatura de 1,70 m. También estimaron que se acercó a ella y se ganó su confianza, seguramente construyendo una relación basada en sus intereses, la música y las librerías. La forma brutal en la que se cometió el asesinato no fue interpretada como ira hacia la víctima, sino como la ira del mismo asesino, que solo la odiaba por ser mujer, ya que él quería ser mujer y no pudo. 5 meses después del asesinato de Katarzyna, la policía recibió la llamada de un anciano. Este anciano dijo que había encontrado el cuerpo de su hijo en el sótano y que sospechaba de su nieto llamado Vladimir. La policía fue rápidamente a la casa familiar y en efecto encontraron el cuerpo del hijo del anciano, un hombre de 50 años, en el sótano. Y Vladimir, el nieto del hombre, estaba en la cocina. Él fue arrestado y dijo que en efecto había matado a su padre, pero porque él tenía mucho rencor en contra de él por haber engañado a su madre. La policía trató de conectar a este joven con el asesinato de Katarzyna, pero realmente no tenían nada que ver. Como les dije, el motivo del chico había sido algo completamente distinto a lo de Katarzyna, y como había matado a su padre, no tenía nada que ver a lo que le había pasado a la joven. La policía ya no sabía qué hacer, estaban buscando entre todos los delincuentes a alguien que entrara en el perfil, pero lastimosamente no encontraron a nadie. Los años fueron pasando y en el 2000, gracias a los nuevos avances de la tecnología del ADN, los patólogos volvieron a examinar los restos de Katarzyna. Esta vez en su piel encontraron ADN que pertenecía a otra persona, pero no pudieron encontrar ni una sola coincidencia en el grupo de sospechosos. A pesar de que el perfil les indicaba que el asesino era un reincidente, no descubrieron nada sobre él. En la base de datos de la policía no había ni una sola coincidencia en el ADN. Además, antes del asesinato de Katarzyna y después de este, no se habían dado casos similares. No sabían bien qué había pasado y comenzaron a pensar que tal vez el hombre se había mudado o se había muerto. En 2012, el expediente de Katarzyna fue reabierto. Usaron la más reciente tecnología disponible para el momento e hicieron un escaneo corporal en 3D. Querían ver el alcance de las lesiones de la piel internas y externas. El escaneo reveló que había recibido múltiples golpes en el cuerpo, y por el tipo de lesiones sospecharon que fue agredida por una persona que practicaba muy bien las artes marciales.
También hallaron fragmentos de vegetación en la piel, las cuales no se encontraban en el río donde fue hallada. Esta pista fue vital para encontrar el lugar donde se cometió el asesinato, pues el tipo de plantas correspondía a una zona muy específica de Cracovia. Pese a estos prometedores avances, el caso de nuevo sufrió un estancamiento y tuvieron que pasar 5 años más. En 2017 el caso tuvo un giro dramático. Una mujer le contó a la policía sobre un mecánico de automóviles que tenía una extraña conducta y parecía estar obsesionado con el asesinato de Katarzyna. Incluso llegó al extremo de visitar la tumba simbólica que su madre había hecho. El hombre había servido en el ejército y también trabajaba en la morgue. Como si eso fuera poco, el individuo vivía cerca del río donde se había encontrado la piel y los restos de la joven. El hombre fue identificado como Robert Jancewski, de 52 años, a quien todos consideraban un bicho raro. Robert tuvo una infancia muy dura. Sus padres lo abandonaron al nacer y fue criado por su tía, pero ella murió cuando él tenía 2 años y fue acogido por sus abuelos paternos, quienes tenían un largo historial de abusos físicos con sus hijos y lo repitieron con Robert, quien vivió allí hasta los 11 años. A esa edad se mudó con sus padres, pero tampoco obtuvo el bienestar que esperaba. Su padre fue un poeta y un artista que siempre estaba en las nubes, y su madre nunca mostró el más mínimo afecto por él, su único hijo. Era una fanática religiosa de carácter estricto, sufría de migrañas y la casa tenía que permanecer oscura y en silencio la mayor parte del tiempo. La fe obsesiva y la violencia marcaron la vida de Robert, quien tuvo muy pocos amigos en el colegio, debido a que tenía una conducta agresiva y desagradable. A los 20 años fue llamado por el ejército para hacer su servicio militar, y pasó un tiempo trabajando en la morgue donde ayudó con las disecciones. Después del servicio militar trabajó en el Instituto de Zoología, donde despellejó varios animales. Fue despedido tras matar a todos los conejos experimentales del lugar simplemente por diversión. Unos años antes, Robert ya había estado en el ojo de la policía por el asesinato de Katarzyna. Él era un hombre que se vestía de mujer y acosaba a otras mujeres en la calle, pero en su momento no pudieron ligarlo al crimen. Cuando la policía volvió a tener las pistas sobre el hombre, interrogaron a su madre, y ella dijo que después del asesinato de Katarzyna su hijo había cambiado mucho. La mujer ya era muy mayor, pero dijo que recordaba muy bien todas las actitudes que él había tenido. En una ocasión, Robert se había tirado al suelo a llorar, diciendo que él no había asesinado a Katarzyna y que sus amigos del gimnasio le habían tendido una trampa. Algo para ella muy extraño porque nadie le estaba diciendo nada sobre el tema. También comentó que luego del asesinato Robert se volvió más religioso. Asistía a la iglesia casi todos los días. Y varios testigos comentaron que en efecto él visitaba mucho la tumba de Katarzyna. Siempre dejaba una vela encendida, algo que la madre de la joven había notado. También varias personas dijeron que había escrito cartas y las había enterrado cerca de la tumba de la chica, pero la policía revisó los alrededores y no encontraron ni una sola de estas cartas. Eso sí, el comportamiento de Robert era demasiado sospechoso. Mientras más investigaba la policía, más se daban cuenta que Robert era el hombre que habían buscado durante años. Varios testigos dijeron que a él le gustaba caminar mucho por la ciudad durante horas y horas porque estaba desempleado. Además, no tenía mucho dinero. Dijeron que tenía una fascinación por el cine, y fue de esa manera que había conocido a Katarzyna, caminando por la plaza del mercado y fingiendo interés por la música y los libros. Él la había visto durante días, la había seguido y sabía cuáles eran los intereses que tenía, por lo cual se acercó a ella para hablar de eso. La policía pudo establecer gracias a diferentes testigos que los dos se conocían. Aunque no hubo una evidencia de una relación real, Robert negó rotundamente conocer a la joven. La policía descubrió un diario detallado, en el que Robert escribía sobre las mujeres a las que acechaba, pero era más condenatorio según se supo en los medios lo que había escrito sobre Katarzyna. Los detalles del diario no se han hecho públicos, pues el fiscal pidió declararlo como un documento clasificado. Pero el diario fue muy importante para arrestar al hombre y llevarlo ante los tribunales. La policía con todo esto pudo determinar que Robert y Katarzyna se conocieron hablando de música, de libros y también que fueron al cine en algunas ocasiones. Esto gracias a varios testimonios de testigos que los vieron juntos en esa época.
Katarzyna estaba muy vulnerable en esa época de su vida, por lo cual la atención que le daba Robert le gustó mucho. Incluso se sabe que ella cambió su color de cabello de negro a rubio porque Robert tenía cierta preferencia por ese color de cabello. Tenían una buena amistad y el día de su desaparición por la mañana, él le ofreció ir a una cabaña de su familia, una cabaña que estaba abandonada y que realmente nunca utilizaban. Katarzyna aceptó sin pensar que ese hombre lo que quería era quitarle la vida en ese momento. Al llegar a la cabaña, él comenzó con el horrible ritual. Le pegó a Katarzyna para dejarla inconsciente, y luego de eso comenzó a quitarle la piel, lo cual provocó que la joven perdiera la vida. Una vez teniendo la piel, él la cosió como si fuera un traje y se lo puso. Pero no le quedó. Él era más bajo que Katarzyna y además de eso, como iba al gimnasio, estaba musculoso y un tanto encorvado. Robert se enojó mucho porque la piel no le quedó. Se deshizo del cuerpo de Katarzyna guardando algunas partes, y guardó también ese horrible traje de piel que había hecho. Unos días después se deshizo de él junto con algunas partes del cuerpo que había guardado. Tiró todo al río esperando que nadie se topara con él. Pero al final, como ya sabemos, este cuerpo de piel fue encontrado y la policía llegó hasta él luego de muchos años. Como la cabaña estaba abandonada y nunca se limpiaba, los agentes de policía fueron hasta ella. Y allí en el baño encontraron ADN de Katarzyna. Al final había una prueba física que ligaba a Robert con la joven, quien para ese momento seguía diciendo que no la conocía. Pero ya con esto se había caído completamente esa versión. La madre de Robert dijo que esa cabaña no la habían utilizado en años y que nadie iba a ella a excepción de su hijo. Inicialmente se dijo que Robert permanecería en prisión y que el juicio empezaría en marzo de 2019, mientras la fiscalía organizaba todas las piezas para presentar el complejo caso. Sin embargo, la emergencia sanitaria mundial retrasó todos los procesos judiciales. Ahora el hombre está en la cárcel detenido a la espera de juicio y espera la sentencia que al final hará justicia a Katarzyna, una joven muy tímida a quien le costó mucho abrirse con otras personas, y eligió al peor de los hombres para depositar su confianza. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy crudo y terrible, un hombre que hizo una aberración, una persona que tiene que pasar hasta el último de sus días en la cárcel porque realmente no puede estar en la sociedad, es un peligro para todas las personas. No sabemos qué hubiera pasado si la policía hubiera buscado antes a Katarzyna. Realmente no lo hubieran encontrado con vida, porque cuando su madre fue a hacer la denuncia, ella ya estaba muerta, pero tal vez hubieran detenido antes a este hombre. Al final no hubo más víctimas y esperamos que él pase el resto de sus días en la cárcel, que es el lugar donde debe estar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Van a estar los enlaces en la descripción de este video para que me sigan por allí también si así lo desean. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.